Bienvenidos a la gestión de proyectos, al módulo sesión gestión de proyectos. En primer lugar, deberíamos pensar en qué consiste un proyecto. Un proyecto es un proceso único, no repetible, que está lleno de actividades que tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. Y lo más importante en un proyecto es que hay tres variables importantes. Una es el tiempo, otra es el costo y la otra los recursos. No mencionamos calidad porque calidad es implícito en lo que es gestión de proyectos. Recordemos que un proyecto puede ser una actividad cualquiera que es única. Por ejemplo, la compra de una máquina, la organización de un evento, el desarrollo de un software a medida, la construcción de un condominio, la construcción de una represa, de un hospital, etc. ¿Cuál es la condición entonces para que sea un proyecto? Es único y no repetible. Eso es lo que lo diferencia de un proceso, porque un proceso también es un conjunto de actividades que tiene un inicio y un fin y que pueden ser paralelas o secuenciales. En proyectos es única. Ahora ustedes preguntarían por qué es única la compra de una máquina, porque esa máquina se compró de esa forma, con esas características, en un plazo de tiempo y con un costo esa vez. A eso se refiere. Cuando pensamos nosotros en proyectos, pensamos en varias cosas. Primero, la relación de actividades que lo componen, si estas actividades son secuenciales o paralelas. Hay una preocupación por los tiempos de duración y también por los costos. Hablemos de las actividades secuenciales o paralelas. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando yo hago un evento, yo puedo trabajar el concepto del evento y luego de trabajar el concepto para el evento, voy a pedir al diseño que me haga un diseño simpático para mandar el e-card y luego hacer la distribución por mail. Una vez que ya tengo la base de datos y sé la cantidad de gente, yo ya puedo ir coordinando paralelamente el tipo de catering o el tipo de infraestructura e instalaciones que necesito. No necesito terminar la invitación y repartirla para comenzar a avanzar con las actividades del catering y las instalaciones. Eso es una actividad paralela. En cambio, una secuencial quiere decir que yo tengo que lanzar el e-card cuando diseño me lo haya entregado y la gerencia lo haya aprobado, y antes de eso tiene que haber un concepto del evento. Pensemos en las etapas de un proyecto: planeación, programación y control. Cuando hablamos de planeación, estamos hablando de la relación de actividades con sus recursos, el tiempo invertido y las precedencias que se requieren. Reconozcamos la palabra precedencia como aquella actividad que tiene que hacerse antes de que se ejecute la que estamos analizando. En cambio, cuando hablamos de programación es mucho más específico. Ya estoy hablando del inicio y del fin de cada actividad y estoy pensando también en el costo específico de esa actividad y, por supuesto, el recurso asignado. Si el recurso es una persona, entonces irá el recurso con nombre y apellido. Si el recurso es un material o es tecnología, también. Cuando hablamos de control, se refiere a la validación o la verificación del avance del proyecto, por lo cual nosotros estamos atentos haciendo seguimiento de todas las actividades. Las tres actividades son importantes, tanto la planeación como la programación y, por supuesto, el control. Planear muchas veces se hace más fácil. Programar es prácticamente una consecuencia de la planeación. Sin embargo, controlar a veces es muy difícil. Poder verificar que las actividades se hagan en los tiempos previstos y con los costos estimados. Por ejemplo, tenemos el caso de un edificio que se ha hecho un presupuesto, supongamos, de $2 millones y un tiempo estimado de término de 180 días. Imagínense ustedes que hacemos un corte a los 90 días y resulta que tan solo hemos hablado de el tema de los proyectos y estamos viendo de que nosotros hemos avanzado tan solo el 20% y hemos gastado más del 50% del presupuesto. Por eso es importante las actividades que les mencionaba de control. Ahora, en lo que es herramientas de planeación, programación y control, tenemos varias herramientas: gráficas de Gantt, que son las diagramas de barras, los modelos de redes, que son determinísticas o probabilísticas, y también otras técnicas. Las determinísticas es el método de la ruta crítica, y las probabilísticas, que trabajan con probabilidades, por eso el nombre probabilístico. Determinístico es que es un único resultado, por eso es ruta crítica.
Veamos la construcción de una casa. Tiene 4 actividades, A, B, C, D, 5. Y tenemos sus actividades predecesoras. Por ejemplo, AB la precede a A. La actividad B dura 2 semanas. AC también la precede a A. Y la actividad C dura 3 semanas. Veamos cómo sería el gráfico de Gantt. El gráfico de Gantt sería secuencialmente estructurado. En cambio, el gráfico de redes lo tendríamos organizado a través de nodos. De esa manera podemos ver nosotros qué actividades preceden a C y a B, en este caso A y a D también. Y vemos que la actividad que precede a E es la C y la B. Finalmente, ¿por qué controlamos un proyecto o por qué gestionamos un proyecto? Por varios motivos. Para controlar que la calidad sea la determinada o establecida, en primer lugar. Segundo, para poder controlar el tiempo. Y tercero, para controlar el costo. El éxito está dado por estas variables. La ruta crítica es la ruta más larga a través de la cual se mide la duración del proyecto. Y todas las redes de los proyectos tienen al menos una ruta crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener una ruta crítica o de repente 2 y 3, sí, es posible. Pero mientras más rutas críticas hay, más riesgoso es nuestro proyecto y más probabilidades de terminar tarde. En lo que es nosotros programación de proyectos, vemos que tenemos varios pasos, que son los que vamos a hablar enseguida. Tenemos como primera parte las actividades, secuencias y dependencias, es decir, qué actividades conforman, en qué secuencia y cómo dependen. Segundo, armar la red. Tercero, ver las fechas tempranas y tardías. Cuarto, determinar el camino crítico y las holguras. Y quinto, si es necesario, acelerar los proyectos. Muy bien, hasta aquí la primera parte de nuestra grabación. Les recomiendo que antes de escuchar la segunda grabación de voz, por favor, procedan a leer nuevamente la lectura Gestión de Proyectos.